Vamos a terminar hoy de ver el pasaje del discurso que le da el Señor Jesucristo a sus discípulos la primera vez que los envía, cuando envía a los 12 en misión. Y es muy interesante, tiene detalles muy importantes. No vamos a leer la parte de Marcos porque nos vamos a centrar en Mateo, pero la parte de Marcos es muy interesante porque el Señor les da ciertas características. Les dice, lleven sandalia, no lleven esto, no lleven alforja, etcétera. Les da diferentes características, hagan esto, hagan aquello. Antes de eso les dice, salen enfermos, echen fuera demonios y hagan diferentes cosas. Y cuando vi eso de Marcos me llamó la atención. Sabemos que hay una religión que todavía anda en sandalias y que busca que sus enviados todavía anden en sandalias y como ropajes de antiguos, pero me llamó la atención porque el Señor da todas esas características y me puse a pensar, si los discípulos no hubieran seguido, si los discípulos no obedeciesen la voz del Señor en ese momento y dijera, no, yo voy a llevar una alforja, no, yo voy a llevar esto, no, yo voy a llevar estas cosas, ¿habrían tenido el mismo poder? ¿Habrían tenido el mismo efecto? Lo importante no era cómo el Señor los mandó en ese instante, tenía su objetivo, ya que el propósito como los mandó el Señor en ese momento fue lleven pocas cosas para que se den cuenta que para empezar la misión es acá, nada más. Ahorita la misión a donde les envío es acá, así que no tienen que llevar muchas cosas y por otro lado Dios les va a proveer. Dios les va a proveer. Es muy interesante eso, porque más adelante ya hace la misión más amplia y entonces les dice, antes les dije que no llevaran esto, ahora sí lleven esto. Antes les dije que no llevaran estas cosas, ahora sí. ¿Por qué? Porque el mensaje, el propósito y el trabajo es mucho mayor, ¿verdad? Pero me llamó la atención eso, obedecer al Señor, obedecer al Señor. No se trata que andemos en sandalias cuando servimos a Cristo, sino se trata de que Él nos da sus preceptos, Él nos da sus propósitos. Y ese es el problema, cuando no obedecemos a Cristo, entonces fallamos en la misión. Entonces vamos a ver Mateo y vamos a terminar este pasaje. Hay un pasaje que no es el que leímos versículo 26 en adelante, si no estoy mal, del capítulo 10. Estamos en el discurso que el Señor les da en la primera misión, perdón, a sus discípulos. Mateo 10. Hemos leído a partir del versículo 26, vamos a regresar, pero ya al final del mensaje a esos versículos. Ahora quiero que leamos versículo 35. En adelante dice, Mateo 10, 35 en adelante, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es un pasaje muy interesante. Es un pasaje muy interesante y bastante brusco, podría decirse. Yo no he venido a poner paz, dice el Señor. No penséis que he venido a poner paz. Este versículo no lo leímos, es el versículo 34. No penséis que he venido a poner paz en la tierra. No, yo he venido a traer la espada. Y he venido a poner a los mismos miembros de su casa, de su hogar, en contra de los propios miembros. Y difícilmente vemos predicaciones o explicaciones teológicas al respecto. No vamos a hallar esto, pues es un mensaje con un significado muy profundo. Es el Señor nos está diciendo que tenemos que abandonar a nuestra familia. El Señor nos está diciendo que tenemos que menospreciar a nuestra familia por Él o por causa de Él. Pues obviamente la respuesta no. Nosotros no creemos así como algunas religiones, hay algunas sectas, hay algunas religiones que, bueno, si usted deja de ser testigo de Jehová, entonces, o si su hijo deja de ser testigo de Jehová, entonces de una vez téngalo por muerto. Y así se ponen muchas personas. Si usted deja de ser mormón,
de una vez le quitan sus cuentas, le quitan su casa, le quitan todo lo que pueden, porque ha dejado de ser mormón, se ha apartado de la fe, se ha alejado de todo eso, y entonces los mismos de su casa se vuelven en sus enemigos. Pareciera que ahí se aplica esto, pero este no es el fin, y este no es el propósito. De hecho, el Señor Jesucristo está hablando de la verdad de su mensaje, la verdad del Evangelio, y las causas por las cuales la persecución vino sobre la iglesia a todas las personas. Lo que muchas personas tuvieron que sufrir. ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos cumplir esto que nos dice el Señor y entender qué es lo que nos dice el Señor? Bueno, entonces cuando yo veo estos pasajes, me pongo a pensar en personas así como Casiodoro de Reina, de quien tenemos nosotros nuestra versión Reina Valera. Él fue el que hizo la traducción de esta Biblia. Por supuesto, ha tenido revisiones con el paso de los años y al final la última revisión que nosotros pues aceptamos como muy buena es la 60, la versión de 1960. Para entonces, a principios de ese siglo, ya se habían descubierto los manuscritos sinaíticos, así que no es verdad de que es una forma arcaica de la Biblia. Ya para entonces los últimos manuscritos ya se habían encontrado y por supuesto ya se estaban revisando aproximadamente unos 50 años después. Así que tiene muy buenas revisiones y por supuesto las versiones ya más actuales tienen mucha tergiversación. Pero Casiodoro de Reina era un español que tuvo que salir huyendo pues precisamente de España porque lo empezó a perseguir la Inquisición española. Ya, si no estoy mal, hace 2 semanas creo que les hablé acerca de las torturas y de las cosas espantosas que hacían la Inquisición en nombre del Señor, supuestamente, aunque más bien en nombre del papado, porque ya cuando empiezan a perseguir simplemente se descubren. Y Casiodoro de Reina pues no quería hacer eso. Tradujo la Biblia y sabía que tenía que salir huyendo y lo único que pudo hacer y lo que hizo por el resto de su vida fue salir huyendo, vivir en el exilio, tener a toda su familia y la única forma, el único sustento que tenía para poder sostener a su familia era dar ciertas tutorías, ciertas clases, así que conseguía algunos cuantos alumnos y les daba clase. Y así era como logró sostener a su familia, básicamente, hasta el final de su vida. Casiodoro de Reina dijo, bueno, voy a traducir la Biblia y esto me va a provocar salir huyendo de mi país, alejarme completamente, estar lejos, ser perseguido, ser odiado, maltratado y que mi familia viva mal, con mucha escasez, con muchos problemas. ¿Valía la pena? ¿Era lo correcto? ¿Era lo mejor? Nosotros sabemos que sí, pero es lo que estamos descubriendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a padecer, a sufrir, con tal de retener la verdad y mantener la verdad? Hay otro ejemplo, están los anabautistas, hay muchísimos ejemplos, pero están los anabautistas. Los anabautistas que son ideológicamente nuestros precursores, solo ideológicamente. Nosotros no venimos de los anabautistas. Estos precisamente se les empezó a llamar anabautistas como un insulto. El anabautismo es rebautizar, eso es lo que significa la palabra, o los rebautizadores. Anabautista significa los rebautizadores, y se les llamó como un insulto. Ustedes negaron el bautismo papal, negaron el bautismo católico, y por eso entonces les vamos a llamar rebautizadores para que sea como un insulto. Recuérdense que así empezó el nombre de cristianos, pero no vamos a entrar a eso. Los anabautistas dijeron, no pueden ser niños los que sean bautizados. Y eso no nos parece algo bíblico. Así que tenemos que volver a bautizarnos siguiendo los preceptos y los principios del Señor. ¿Qué pasó a consecuencia de eso? Obviamente, ellos empezaron a bautizarse entre ellos y continuaron con esa práctica, y lo que sucedió fue que los empezaron a perseguir, incluso protestantes. Los empezaron a perseguir y los empezaron a ahogar. Ese era el modo elegido entonces
Bueno, ustedes quieren ser bautizados otra vez, bueno, vamos a bautizarlos y los metían al agua y ya no los sacaban hasta que estuvieran muertos. Solo era eso. Solo era volver a bautizarse. Solo era negar el bautismo católico, que de hecho personas como Martín Lutero no negaron el bautismo católico, lo cual está mal, obviamente, ¿no? Nosotros sabemos que está mal, estaba incorrecto. Y muchos protestantes persiguieron a los anabautistas, imagínense eso, precisamente porque los anabautistas empezaron a bautizarse de vuelta. Valía la pena. Valía la pena que yo muriera, por así decirlo, pensando o poniéndome en el lugar de un anabautista. Bueno, yo por defender el verdadero bautismo de Cristo Jesús voy a exponerme a que me ahoguen o si no salir huyendo y perderlo todo, o perder toda mi vida, perder todas mis cosas. Valía la pena. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensa? ¿Mm? Pareciera algo sencillo, pero mucha gente murió por eso. Pareciera algo que, ¿por qué no lo dejamos pasar? Tal vez ese fue el pensamiento de Martín Lutero. Tal vez Martín Lutero bueno, dijo, es que la salvación viene por la fe y la justicia es gratuita. Entonces, ¿para qué vamos a meterle más y cambios y tener más conflicto con la Iglesia Católica? Ya tenemos suficiente. Tal vez ese fue el pensamiento de Martín Lutero. Y por eso no quiso hacer mayor cosa con respecto a eso y tampoco con respecto a las imágenes. Hasta el día de hoy los luteranos todavía creen en el bautismo de niños, por cierto. Muchos calvinistas también lo creen. Pero muchas personas murieron, muchos anabautistas murieron precisamente por eso, por ese detallito. Por eso tan simple pareciera, ¿no? Pero muchas personas entregaron su vida. Lo hicieron por voluntad de Dios. Dios estaba contento con eso, Dios estaba alegre con eso. ¿En qué era? En lo que pensaban. Bueno, tenemos la primera parte y el primer detalle que nos da el Señor. Precisamente para entender la importancia de todas estas cosas, la podemos ver en el versículo 28. Mateo 10:28, por favor, vamos a leerlo. Dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor le dice esto a sus discípulos, no tengan miedo. Ya vamos a llegar a lo del miedo. Pero aquí me llama la atención, y precisamente cuando uno ve las palabras, por ejemplo, cuerpo en griego es soma, por si quieren apuntarlo. Cuerpo, la palabra cuerpo que aparece aquí es soma, con S. Mas el alma no la pueden matar, dice el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo, o sea, no temáis a los que matan el soma. Mas el alma, y el alma es sugen. Sugen. Mas el sugen no lo pueden matar. Pueden matar el soma, pero no pueden matar el sugen. Y es muy interesante las palabras que utiliza el Señor Jesucristo aquí precisamente porque lo que hace el Señor es señalar la importancia entre el cuerpo y el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es su gen? Su gen es aliento. Formalmente la palabra es aliento y esta la traducen como alma. Lo que nosotros entendemos es aparte de nosotros que es el alma, donde está mi carácter, donde están mis deseos, donde están mis propósitos. El Señor claramente lo vemos en el capítulo 3 de Juan, que el Señor utiliza la palabra neuma para espíritu. Utiliza la palabra sugen para el alma. El sugen soy yo, el alma soy yo, el aliento soy yo. Y dice el Señor, esto es lo más importante. Es que es esto lo más importante. Me llama la atención ese versículo porque hasta qué punto nosotros le ponemos interés al alma, al sujen, al aliento. Nosotros mismos le ponemos mayor interés al cuerpo y de ahí radica la explicación de todo este pasaje.
Todo ser humano le pone mayor interés al cuerpo. ¿Por qué? Porque es por el cuerpo y para el cuerpo por lo cual nosotros trabajamos. Necesitamos conseguir ropa, lo cual es bueno, necesitamos conseguir una habitación, necesitamos conseguir vehículos, necesitamos conseguir comida. Todo eso es del cuerpo. Todo es del cuerpo. ¿Y el alma? ¿Qué pasa con el alma? Y no estoy diciendo que esto sea malo. No estoy diciendo que buscar todas esas cosas son malas, son buenas, perfectamente buenas. Incluso el Señor señala cuán importante es el ir a buscar y el ayudar a las personas, pero no solamente preocupándonos de sus almas, sino también de sus cuerpos, de sus necesidades físicas. Las necesidades físicas son inherentes. Todos tenemos que vivir por eso. El punto es que nos pasamos. Nos gusta demasiado el cuerpo. Y entonces empiezan las concupiscencias. En el cuerpo es donde están las concupiscencias. Ahí están nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros malos pensamientos. Dice el apóstol Pablo, si nosotros caminamos en el Espíritu, eso nos va a ayudar para que ya no hagamos lo que nuestro cuerpo quiere hacer. Esa es la forma como se expresa el apóstol en Gálatas. El cuerpo quiere irse y quiere desvivirse, quiere vivir por el placer, quiere vivir por lo malo, quiere alejarse por lo malo. Es a eso a lo que nosotros llamamos concupiscencias. Y todos tenemos eso, porque todos tenemos un cuerpo físico. Y este cuerpo quiere irse a eso. El problema es cuando nosotros le ponemos tanto interés al cuerpo que se nos olvida lo más importante. Y es este versículo lo que lo señala. Lo más importante es el alma. Dice el Señor, no teman a quien mata el cuerpo. Eso no quiere decir que nuestros cuerpos no van a ser muertos. De hecho, todo lo contrario. El Señor les da seguridad a sus discípulos, pero miren, no tengan miedo de que los maten. No tengan miedo de que los maten, no quiere decir no los van a matar. Todo lo contrario. Los mataron. Los ahogaron, los descuartizaron, les fracturaron, se burlaron de todos ellos. No les tengan miedo, dice el Señor. Si los matan, no les tengan miedo. Pueden matar sus cuerpos, pero sus almas jamás las van a matar. Y eso es lo más importante. Eso es lo vital. Ese es el elemento necesario a preservar. Nuestros cuerpos, como están hoy, de esta forma, no van a pasar a la eternidad. Eso tengámoslo por seguro. Este cuerpo está destruyéndose y arruinándose cada día más. Y así seguirá. Ah, no, pero yo tengo mucha fe. No es cuestión de fe en ese momento, es simplemente los principios y los preceptos de la verdad. Así tiene que suceder. No se preocupen por el cuerpo de todas maneras morirá. No se preocupen por quienes matan el cuerpo, de todas maneras los van a matar. Y los van a matar con una sonrisa. Pero es que sus almas no las puede tocar nadie. Ese es el centro. Yo vine por sus almas. Ese es el sentido del Señor. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que morir por nuestros cuerpos? No, tenía que morir por nuestras almas. ¿Por qué quiere que nosotros vayamos a predicar, que vayamos a evangelizar, que vayamos a hablarle al mundo acerca de Él? Por sus almas, no por sus cuerpos. Sus cuerpos van a entrar en decadencia, van a tener enfermedades y morirán, sin excepción, sin importar que sea su hijo, sin importar que sea su familiar, sin importar que sea su padre o madre. Todos vamos a morir. Este cuerpo está siendo destruido. Así que no le pongamos tanta atención al cuerpo. Es decir, tenemos que ponerle, por supuesto, tenemos que ponerle. Solamente vean todo el tiempo que tenemos que dedicar para dormir. Solamente con eso. Y si no dormimos, estamos mal. Pero son horas solo para dormir. Y tenemos que hacerlo, por supuesto. Pero, ¿qué tanto le dedicamos al alma? ¿Qué tanto de nuestra vida, qué tanto de nuestro ser cultivamos nuestras almas? Transformamos nuestras almas y no porque no podamos, porque podamos nosotros. Nosotros no podemos transformar nuestras almas. Es el Señor quien puede transformar nuestras almas. El demonio no puede tocar nuestras almas o ganar nuestras almas, pero sí busca trastornar nuestras almas. ¿Cómo?
ocupándonos, desviándonos, poniendo nuestro interés en las cosas de este cuerpo, en los placeres y en los deseos de esta vida. Es por eso que un cristiano que vive por su cuerpo se le llama cristiano carnal. Cristiano de carne. Cristiano que se centra en su carne nada más. Pero tenemos que entender que toda la palabra de Dios y el propósito de la palabra de Dios es precisamente para que nuestras almas sean cultivadas, sean fortalecidas, sean enseñadas y sean transformadas. Y es precisamente esa la razón por la cual ahora existe una iglesia cobarde. Porque no se dan cuenta del pasaje, porque no buscan este pasaje como su centro y propósito, porque es una iglesia centrada en su soma. Que me dé lo que a mí me gusta, que me hable lo que a mí me da placer. Ese es, en pocas palabras. Pero no tenemos que preocuparnos por nuestras almas. Es decir, yo no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de mi forma de ser, de mis pensamientos, de mis deseos, de mis sentimientos, de mis propósitos, de mis anhelos. No, ¿qué tanto le dedicamos a eso? ¿Qué tanto propósito le dedicamos a eso? Y entonces viene el Señor a darnos un sentido coherente. Como seres humanos, todos los seres humanos hacen lo que les da la gana y lo que les dicta su cuerpo. Esa es la razón por la cual tienen hijos. Esa es la razón por la cual tienen hogares y todo lo que tienen que conseguir para su cuerpo. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos que conseguir otras cosas y tenemos otros propósitos. Y con esto no quiero decir que sea malo, las cosas del cuerpo son necesarias, son indispensables. Pero nosotros ya no debemos preocuparnos por el soma de las personas, por el cuerpo. Ese no es nuestro fin. Por ahí están metiendo en los seminarios una situación de la misión integral, hablando de que hay que darles casa, hay que darles comida, hay que darles esto. Se arruina el sentido, se arruina el propósito. Si el evangelio no es para dar comida, es bueno, por supuesto, es necesario. El Señor habló, sí, pero el Señor no se centra en el soma. De hecho, el Señor dice, y lo dice en el Sermón del Monte, si nosotros ponemos nuestra vista en el reino de Dios y su justicia, si nosotros nos dedicamos al reino de Dios y a su justicia, Dios va a añadir todas las demás cosas. Entonces ese es el fin al cual llevamos a las personas. Ese es el propósito al cual llevamos a las personas y tenemos que tener una visión o una mentalidad de reino. Ese es el problema. Nuestras almas son las que pasan al reino, de ahí nada más. Las almas de aquellas personas a las cuales nosotros les hablamos son las que pasan al reino del Señor, de ahí nada ni nadie más. Es esa la razón. Era lo correcto que esos anabautistas y esa gran cantidad de anabautistas dijeran, no, el bautismo papal no es correcto y tenemos que hacerlo otra vez. Y tenemos que hacerlo por fe. Bueno, entonces lo vamos a matar, máteme. ¿Era lo correcto? Por supuesto que sí. Era lo correcto, porque tenían una visión de reino, porque tenían un propósito dado por el Señor Jesucristo, porque tenían que mantener la fe. ¿Qué pasa si Casiodoro de Reina hubiera dicho, no, me da demasiado miedo? Yo no quiero dejar mi casa, yo no quiero que me persigan, no quiero que traten de matarme o que traten de matar a mi familia. ¿Qué pasa? No tendríamos la versión, no tendríamos esta traducción que ahora, de la cual ahora nosotros dependemos y que sinceramente es de las más acertadas. Digan lo que digan los críticos, es de las más acertadas y sobre todo, y más importante que cualquier cosa, es de las más usadas por el Espíritu Santo. Millones y millones de personas han sido convertidos y transformados gracias a esa versión. Pero Casiodoro de Reina tuvo que salir huyendo de España por el resto de su vida y vivir de una forma
precaria y con problemas y dificultades, él y toda su familia. ¿Era lo correcto? Por supuesto que sí. ¿Valía la pena? Sí. ¿Valía la pena dejar todo? ¿Valía la pena dejar su hogar? ¿Valía la pena dejar su honor? Como un gran erudito, como un gran conocedor, porque era un excelente estudioso y un gran lingüista, por supuesto. Sí valía la pena. Porque vale la pena perder cualquier cosa, incluso nuestras propias vidas físicas, por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos sujetos nosotros o preocupados por el sugen de las personas, por el aliento de las personas, por el pensamiento de las personas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cuál es el testimonio que yo voy a dar a esas personas? ¿Qué es lo que van a pensar de Cristo a través de mí? Porque nosotros somos los testigos de Cristo, lo queramos o no lo queramos. Somos los testigos de Cristo. Nosotros le damos testimonio al mundo de la existencia genuina de Cristo Jesús y de su persona, de su poder en nosotros transformándonos. No nuestro soma y no preocupado por nuestro cuerpo, está preocupado por nuestra alma, por el aliento de nuestro ser. El Señor da este pasaje que leí al principio, versículo 35 en adelante, el cual ya lo leí. Hablando de la división y de la separación de las familias, el Señor no está apoyando y convidando la división de las familias. Les está diciendo, miren, esto que yo les doy es tan importante que si su familia los odia, que los odie. Esto que están recibiendo de mí es tan importante que si su familia les detesta, que los deteste. Si los dejan, que los dejen. Ustedes no los dejen. Ustedes tienen que seguirles dando testimonio. Ustedes tienen que seguirles hablando de la verdad. Pero la verdadera forma de amarles es hablándoles con la verdad. Te vas a ir al infierno. Vas a ir a condenación si sigues así. No, no se lo digo porque se va a enojar. No se lo digo porque se va a enojar conmigo. Se va a molestar. De todas maneras irá a condenación. Y la sangre del Señor demandará de nuestras manos. Eso es lo que pasa. Tenemos que exhortarnos, eso dice los escritores, eso dice los apóstoles. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros al amor mutuo, a perseverar en la fe, a continuar y a enseñar. Tenemos que hacer estas cosas porque va a llegar el momento en que ya no tengan la verdad. Va a llegar el momento en que solamente existan mentiras en este mundo. Hay personas que por amor a su familia han perdido la salvación. Hay personas que por amor al dinero han perdido la salvación. Hay personas que por amor a este mundo han perdido su salvación. Nada es más importante que el alma, que la salvación. Dice el Señor, tengan temor al que sí puede destruir su alma y sí puede destruir su cuerpo. Y lo hará, por supuesto que lo hará, en el infierno. Ahí. Ese es el sentido. Que viene un reino glorioso para todos nosotros, en el cual vivamos eternamente. Y aquí, hermanos, vamos a vivir ¿cuánto? ¿40 años? ¿50 años? ¿60 años? Ni siquiera 100. ¿A qué le pone más interés? ¿A qué le va a poner más interés de aquí en adelante? ¿Por qué va a trabajar? Tiene que seguir trabajando, por supuesto. Si tiene familia, tiene que seguirla manteniendo. Si tiene una carrera, tiene que seguir trabajando. Y si está estudiando, por supuesto, tiene que seguir estudiando. No le estoy diciendo que no. Pero pongámosle un poquito más de interés a este reino glorioso y maravilloso que viene para todos nosotros, en el cual solamente los alientos van a pasar. Por supuesto que este cuerpo será levantado si el aliento pasa, o sea, si el alma pasa. Si el alma es preservada por Dios,
que es cuando dejamos este cuerpo. Si el alma es preservada por el Señor Jesucristo, entonces este cuerpo se levantará nuevo, victorioso y glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Quiere preocuparse de su cuerpo, quiere hacer lo mejor por su cuerpo, preocúpese de su alma. Haga lo mejor para su alma. Esfuércese porque su alma esté bien. Esfuércese porque su alma crezca. Esfuércese porque otras almas se salven. Eso es lo que tenían todos estos grandes hombres que entregaron su vida. Y eso es lo que el Señor quería que tuvieran sus discípulos. Ahora sí entramos a la última parte, versículo 26. Que es el que leyeron en el devocional. Así que no los temáis, dice el Señor. Así que no los temáis. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es el pasaje que ya vimos. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. En todo este pasaje, el Señor repite la palabra temáis 4 veces. La palabra temáis son variantes, las palabras temáis que utiliza aquí son variantes y formas de la palabra fobeo. No es la palabra fobeo, pero son variantes de la palabra fobeo o aplicaciones. Fobeo con F. Y se malinterpreta mucho este pasaje precisamente porque, bueno, dice el Señor que no temamos. Quiere decir que nada malo nos va a pasar. El Padre Celestial tiene incluso contados nuestros cabellos. Ya ven, se dan cuenta, nada malo nos va a pasar. No, no, no. Todo lo contrario. Hubo muchísimos más mártires. Hubo muchísima sangre derramada por causa de Cristo Jesús. Esto no quiere decir no les teman. Perdón, eso no quiere decir que nada malo nos va a pasar. Lo que quiere decir el Señor es de que nada malo nos va a pasar, o que todo lo que nos va a pasar, mejor dicho, nos va a suceder según la voluntad del Padre Celestial. Si es algo malo lo que viene contra nosotros, es por voluntad del Padre Celestial. Si es algo bueno que viene contra nosotros, es por voluntad del Padre Celestial. Pero esto es de lo que arma el Señor Jesucristo a sus discípulos. No teman. Y es el mandato que le da el Señor Jesucristo a sus discípulos. No teman. ¿Por qué tememos? Tememos por nuestra debilidad. Nos da miedo el ya no poder tener comida, por ejemplo. Nos da miedo el que se ponga muy frío. Nos da miedo el que se vaya el agua. Nos dan miedo las enfermedades. ¿Qué hacen las enfermedades? Atacan el cuerpo. Pero el Señor repite 4 veces, no teman. A esto es a lo que deben temer. Solamente a Dios debemos temer, y no porque Él vaya a destruir nuestras almas. Sabemos que la salvación es gratuita y perfecta y gloriosa y maravillosa. El Señor nos está diciendo un imposible. Han sido recibidos por el Padre Celestial. Él es al único a quien deberían temer. Ustedes, hijos de Dios, no deberían tener miedo a nada. Porque si sus cuerpos se mueren, están delante de la presencia del Padre. Porque si pierden el dinero, es Él quien les sustenta. Porque si viene este mundo y les quita la vida, ustedes están dando testimonio de la verdad. La victoria del creyente, más exactamente, la victoria del discípulo de Cristo es
perder todo temor para poder ser un instrumento perfecto para Dios. Ese es el mandato principal. ¿Cuál es el siervo perfecto para Cristo? Aquel que tiene tantos doctorados. Ahora es famosísimo eso, ¿no? Maestría por aquí, maestría por allá, doctorado por allá. Es el que no tiene miedo. Y no porque diga, bueno, yo soy valiente y a mí no me hacen nada. No, no es eso. Es el que ya no tiene nada que perder. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando con respecto al cuerpo. Este cuerpo, hermano, ya está acabado. Este mundo ya está sentenciado. Todas estas cosas en esta vida ya están acabadas. Y con eso no les estoy diciendo que no vivan bien. Solo vivan con ese concepto. Entiendan ese concepto que a lo que dedican sus vidas, si dedican solo a esta vida, todo lo que hacen se va a acabar, se va a destruir, se va a terminar. ¿Por qué no dedicarle un poco más de tiempo al Señor? ¿Por qué no nos esforzamos un poco más? ¿Por qué nos cuesta? A veces, o tal vez la mayoría del tiempo, porque nos da miedo. Me da miedo perder a tal persona. Una novia podría ser, o un novio podría ser. Es que mi novio quiere que salgamos y que no vayamos a la iglesia. Pues piérdalo. No vale la pena. Ninguna de estas cosas vale la pena. No lo haga, no quiero decir que no lo haga, o que no tenga, o que no busque. Tenemos que disfrutar estas cosas, el Señor nos da y es abundantemente rico y nos bendice en gran manera precisamente para que disfrutemos. Dice su palabra, que disfrutemos estas cosas. Está bien, es bueno, pero tenemos que tener un sentido de reino y un propósito genuino de Dios. Él es quien nos cuida, estamos en sus manos, Él nos lleva, Él nos dirige y si es su voluntad, incluso nos matarán. Si es su propósito para gloria de Él, incluso nos matará. Era sorprendente para los romanos en el circo romano ver a los cristianos ahí que ya venían las fieras y ellos cantando himnos, cantando alabanzas, glorificando a Dios. Es famosa la historia de Telémaco y se piensa que fue a causa de él que dejaron de hacerse todas esas matanzas en el circo romano. Pero en realidad muchas personas murieron, muchos creyentes murieron y murieron de esa forma gloriosa, sabiendo que en breves instantes estarían con el Señor. Es algo maravilloso. Y ha de haber sido maravilloso verlo. Excepcional. De tal manera que según los historiadores dicen, Eusebio, el historiador tan famoso sobre la iglesia, dice, esto lo que hacía era, esa sangre de los mártires lo que hacía era fertilizar. Y solamente crecían más cristianos, mientras más cristianos mataban, más cristianos surgían. Porque la victoria del creyente es perder todo temor, porque ya lo ha perdido todo en este mundo y sabe que no vale nada. El creyente que ha triunfado es el creyente que ya vive con Dios, pensando en Dios. Como dice el Señor, perdón, el apóstol Pablo. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo único que me importa. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Señor termina de una forma maravillosa, excepcional, este gran discurso, impresionante, precisamente porque manda a sus discípulos, dejen de tener miedo por las cosas de esta vida y dejen de aferrarse y preocuparse por las cosas de esta vida. Preocúpense de la eternidad. Tenemos que seguir trabajando, pero preocúpense de la eternidad. Tenemos que seguir estudiando, pero preocúpense de la eternidad. Ya está cerca, ya están ahí, falta poco para llegar. Tienen que trabajar, pero tienen que perder el temor. ¿El temor a qué? A perderlo todo. Porque si hay por alguien
Por quien verdaderamente vale la pena perderlo todo es Cristo Jesús. Solamente por Él. Tengamos entonces esa visión de reino, esa visión de propósito. Seamos quienes seamos, venga quien venga, no venga quien no venga, no importa. Yo estoy hablando a su corazón y espero que el Espíritu Santo le esté hablando a su corazón específicamente. Somos parte de un plan impresionante, inconmensurable y maravilloso. Y si el Señor le dice, esto tienes que cambiar, esto empieza a ser, esfuérzate por esto, hágalo, obedezca y dedique más, esfuércese más. Que el Señor les bendiga.